A continuación, nuestra última sesión del día titulada El control de la hipertensión arterial y su papel en el COVID-19. Para ello invitamos al doctor Javier Escudero. El doctor Javier Escudero es especialista en cardiología clínica e intervencionista. Es gobernador del American College of Cardiology, Capítulo México. Editor asociado de la revista Archivos de Cardiología de México. Es miembro de la American Heart Association y de la Sociedad Europea de Cardiología, y es autor de múltiples artículos científicos. Muchas gracias, doctor Javier, por participar en este evento virtual. Muchas gracias por la presentación y sean ustedes bienvenidos a este Congreso Virtual Latinoamericano, y en donde el día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente de actualidad y muy importante, y es hipertensión arterial y COVID. Y he llamado a esta presentación las 7 preguntas capitales, los 7 puntos que me parece son importantes para cada uno de nosotros como médicos en el manejo de nuestros pacientes. Hemos vivido durante todos estos años, durante estos 2 años, una circunstancia histórica con esta pandemia. Al principio, al igual que en cada uno de sus países, nos alertamos ante la presencia de una tan importante enfermedad que nos atacaba y que al principio nos dio más temor que otra cosa. Al principio quisimos nosotros publicar qué podría ser y cuáles podrían ser las implicaciones para cada uno de nuestros países, pero no nos podíamos imaginar que estaríamos ante una entidad que abarcaría a más o cerca de 500 millones de individuos, con cerca de 7 millones de individuos muertos a través del mundo, y esto ha venido, como lo hemos aprendido y visto, en oleadas, con episodios que activan, y gracias a la presencia de las diferentes mutaciones hemos ido teniendo incrementos, diría yo, episódicos que hemos aprendido a vivir y convivir, y esto ha llevado a que cada uno de nuestros países tenga las implicaciones que en el ejemplo de México, con más de 5 millones de pacientes afectados y cerca de 350,000 muertes, y cada uno de ustedes ha visto el impacto que tenemos en Latinoamérica. De hecho, el COVID es en la mayoría de nuestros países latinoamericanos ya la principal causa de muerte, y lo fue el año pasado. De tal manera que adentrémonos en las preguntas que me parecieron importantes. ¿Es la hipertensión realmente un factor de severidad? ¿Cómo trato a mi paciente hipertenso con COVID? ¿Hay algunas implicaciones de género entre el hombre y la mujer? ¿Debo de aislarme? ¿Qué tiempo debo de dar a mi paciente para volverlo a ver a consulta? ¿Qué es el síndrome post-COVID? Hablaremos algo de vacunas y cuáles son los retos para el 2022. Es claro que el impacto de la hipertensión arterial ha sido visible desde los primeros casos, y estos son los primeros casos de Wuhan, China, en donde vimos que los pacientes que tienen hipertensión arterial tenían en ese entonces un índice de letalidad 3 veces mayor al de la población general, como lo vimos también con enfermedad pulmonar, con diabetes o la enfermedad cardiovascular. En nuestro país y en Latinoamérica, la prevalencia de factores de riesgo es sumamente importante, y la mayoría de los pacientes que fallecen tienen estas comorbilidades, y en particular la hipertensión arterial es una de las más importantes. Curiosamente, hemos aprendido y visto también que durante la pandemia la prevalencia de hipertensión arterial ha aumentado, y ustedes ven aquí el incremento en la curva en rojo, en la hipertensión sistólica o diastólica, y en el incremento a través del año. Esto tiene que ver con muchas cosas que no tienen que ver directamente con el episodio inflamatorio, digamos, de la enfermedad, sino todo el manejo que hay, tanto de la disminución de actividad física, alteraciones de dieta, aumento en consumo de alcohol, ansiedad, que van provocando que estemos detectando más hipertensión arterial, y aquellos pacientes que no están bien controlados son justamente aquellos que tienen más complicaciones, con admisión hospitalaria y mortalidad. Un ejemplo de una de las series: los pacientes que no tienen factores de riesgo, tienen 1 o 2 o 3 factores de comorbilidad, tienen mayor incidencia de hospitalización, intubación o ventilación mecánica, y mayor complicaciones. De tal manera que es claro que la presencia de hipertensión arterial representa un mayor riesgo de complicaciones graves y mortalidad en COVID, y la asociación con otras mortalidades se presenta
claramente o implica un mayor riesgo. ¿Cómo trato a mi paciente hipertenso con COVID? Este es el algoritmo que a mí más me gusta del manejo de la hipertensión arterial, en donde se nos ha dicho que lo ideal es iniciar el control de tratamiento con una combinación dual con 2 medicamentos, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y utilizar o calcioantagonistas o diuréticos en la gran mayoría de nuestros pacientes. Pero también aprendimos que la imagen que hemos estado viendo del virus SARS-CoV-2 tiene un impacto justamente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque esto es lo que nos enseñaron en la escuela. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina y a través de la enzima convertidora se transforma en angiotensina 2, que a través de su receptor provoca vasoconstricción, pero provoca otros fenómenos: inflamación, oxidación, fibrosis. El cuerpo tiene dentro de este yin y yang otra enzima convertidora, que es la enzima convertidora tipo 2, en una forma soluble y en otra forma de membrana, y justamente al quitarle a la angiotensina 2 péptidos y lo convierte en angiotensina 1,7, actúa en otro receptor y los efectos son justamente opuestos. Provoca vasodilatación, antiinflamación, antioxidación. Si nosotros tenemos este balance y nosotros inhibimos o bloqueamos con nuestro tratamiento antihipertensivo, ya sea bloqueando la enzima convertidora de angiotensina o bloqueando el receptor de angiotensina, pues nosotros podemos aumentar la actividad de la ECA2. Pero curiosamente el virus SARS-CoV-2 se une en el epitelio respiratorio justamente en la enzima convertidora tipo 2. Y esto surgió el punto si esto podría aumentar la inflamación pulmonar o incluso facilitar el que pudiera haber más replicación viral. Esto claramente se vio que no era o que no es así. Y los casos de pacientes que estaban recibiendo bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tuvieron menos casos de neumonía grave, menos complicaciones hospitalarias. En el único o principal protocolo o estudio que se hizo prospectivo en pacientes con COVID, con o sin inhibición del sistema de la ECA, esto es suspendiendo o no suspendiendo el medicamento, no hubo diferencia, pero claramente los pacientes graves que están bajo el tratamiento de inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores tienen menor mortalidad, y esto se ve en múltiples estudios a través de la pandemia, de hecho con un 44% de reducción de mortalidad en pacientes con tratamiento. Es claro entonces que el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como antihipertensivos mejora el pronóstico del COVID, previene la inflamación y daño y no aumenta el riesgo de replicación viral. Esto hizo que las sociedades internacionales y cada uno de nuestros países hizo lo propio, recomendaron fuertemente que tanto los médicos como los pacientes continúen con el tratamiento antihipertensivo habitual, debido a que no hay evidencia clínica o científica que sugiera que este tipo de medicamentos tenga un impacto negativo. Obviamente a nuestro paciente con COVID hipertenso vamos a seguir, de acuerdo a sus circunstancias, si está sintomático, si tiene COVID leve o severo o crítico, con las medidas generales de tratamiento dirigidas a la enfermedad, ya sea tratamiento sintomático, con antivirales, anticuerpos monoclonales, esteroides, anticoagulantes, de la misma manera que los pacientes no hipertensos. ¿Qué consideraciones pueden ser importantes en la mujer? Primero, COVID afecta en términos generales igual a hombres o a mujeres. Aquí tienen ustedes la estadística de varios países de América y de Europa, en donde en general, de hecho, tiende a infectar con más frecuencia a las mujeres que a los hombres en la mayoría de los países. Pero son los hombres los que tienen mayor complicaciones, y aquí ven ustedes el total de casos confirmados y el total de casos en las columnas azules claras, como en los hombres se tiene más mortalidad cuando se tiene la enfermedad. Y esto es igual en la mayoría de los países del mundo. Ahí tienen hombres en las columnas azules, mujeres en las rosas, y aquí tienen, vean ustedes, varios de los ejemplos de los países de Latinoamérica, en donde se tiene mayor mortalidad y complicaciones en el género masculino. Las mujeres tienen cierta protección, perdón, aquí con el cambio, en donde en el género masculino tienen una disminución
de la replicación viral, tienen una mejor respuesta inmune y tienen menor efecto inflamatorio de la enfermedad. En esta gráfica podemos ver que los hombres tienen entonces, como lo mencionamos, mayor mortalidad, tienen mayor comorbilidades preexistentes, tienen un comportamiento de mayor riesgo en cuanto a una mayor interacción social. Las mujeres se portan mejor desde el punto de vista de tomar con más seriedad su confinamiento y las medidas de protección, y tienen, ya mencionamos, una mejor respuesta inmune. En las mujeres, además, hay un particular riesgo durante el embarazo por la triple circunstancia de infección maternal, infección placentaria o infección directa del producto, y es una condición claramente de alto riesgo. Aumenta las complicaciones del embarazo, en particular la preeclampsia y la hipertensión maligna durante el embarazo, y hay un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Si la mujer embarazada es hipertensa, debe de mantenerse un mejor control de la presión arterial. Y lo que sucede es que la mujer tiene una implicación mucho más versátil que el género masculino, con múltiples actividades que implican casa, trabajo, y esto hace que las mujeres tengan una mayor adherencia al confinamiento que los hombres, pero esto les genera una mayor ansiedad, y el impacto en la salud mental de la pandemia en las mujeres es mayor, y sobre todo en mujeres jóvenes. Vean ustedes, el 70% de las mujeres jóvenes mencionan tener mayor ansiedad o depresión en relación a la pandemia, comparativamente en una forma más significativa que los hombres. Y también se ha visto, como ya lo mencionamos, un incremento de la prevalencia de hipertensión arterial durante el periodo de la pandemia mayor en mujeres que en hombres. Entonces, la incidencia de contactos es similar, la morbimortalidad es mayor en hombres, hay una posible protección inmunohumoral en la mujer, y la mujer embarazada tiene un mayor riesgo materno-fetal. Hay un mayor impacto, decíamos, psicosocial del COVID en la mujer. ¿Cuál es el tiempo de aislamiento en este paciente hipertenso que tuvo COVID y cuándo lo puedo volver a ver? Relativamente pronto. Vean ustedes ahí la curva en rojo, que es realmente el periodo de contagiosidad. Es relativamente corto, es menor a 10 días, aunque persistan los marcadores de respuesta inmune en cada uno de nosotros. Y esto hace que las guías, tanto americanas como europeas, nos hayan dicho que se tenga un confinamiento en casa de al menos 5 días, y entre el quinto y el 10º día tener un aislamiento únicamente limitando las actividades a actividades indispensables con protección. ¿Qué les recomiendo para sus pacientes? El paciente quedarse en casa en los primeros 10 días. Después de esto, el paciente puede ser visto si es que es importante. Si no hay una urgencia, el paciente puede o continuar con atención a través de videollamadas o telemedicina para poderlo ver a partir del día 30, entre el día 15 y el día 30, de acuerdo a la condición de cada uno de nuestros pacientes. Y esto está aquí, 5 a 10 días de aislamiento sí o sí, prolongarlo a 15 días en pacientes graves y programar la cita después de un mes si no es urgente. ¿Qué pasa después del COVID activo y qué se llama el síndrome post-COVID? Aquí realmente, después de la infección o de la enfermedad activa, que normalmente se define al mes de actividad, vemos como la persistencia de síntomas relacionados con COVID, a esto le llamamos un síndrome post-COVID, en general con síntomas generales que ven ustedes ahí: fatiga, disminución de la calidad de vida, dolores musculares. Puede el paciente persistir con cierta disnea o dificultad respiratoria, alteraciones cognitivas, la presencia del corazón, ya hablaremos un poquitito más, palpitaciones, dolor torácico, alteraciones de función renal o incluso caída del cabello. Existen varios artículos, les recomiendo este artículo de la revista Nature, en donde nos mencionan ustedes aquí el porcentaje de afección que tienen los diferentes órganos. Recuerden, esta es una enfermedad sistémica, inflamatoria, y que deja por periodos más largos algunos síntomas. En particular, ven ustedes ahí 60% de fatiga, 25% caída de pelo, 40% dolor de cabeza, etc. De tal manera que esto es lo que se presenta: síntomas generales,
pulmonares, y haré énfasis en los síntomas cardiovasculares. En general, la persistencia de palpitaciones o dolor torácico pleurítico atípico es frecuente. Y existe, lo que pasa es que hay una afección directa mayor a la que normalmente pensamos del corazón. Y el corazón directamente se afecta directamente por el proceso infeccioso, por el proceso inflamatorio, por la coagulopatía o bien por la presencia de hipoxia durante la fase aguda. Pero vean qué artículo tan interesante, es un artículo alemán en donde, fíjense, son 2 o 3 meses después de la infección activa, tuvieron COVID leve a moderada. Y después de esos 2 o 3 meses se le hizo un estudio de resonancia magnética y cerca del 80% tenían datos de inflamación muscular, miocárdico, pericárdica. De tal manera que sí hay una afección y que normalmente se manifiesta por la presencia de palpitaciones. Es un proceso bastante benigno y lo que hacemos normalmente es que completamos esto, no con resonancia magnética, esto fue un objetivo de investigación, pero sí pedimos un ecocardiograma, un electrocardiograma, y habitualmente el tratamiento se orienta a uso de beta bloqueadores. Algunos pacientes pueden requerir ansiolíticos. Les recomiendo también este muy reciente artículo de un consenso de expertos del Colegio Americano de Cardiología en cuando los pacientes jóvenes con actividad física intensa o deportista pueden volver a su actividad con varias consideraciones que puedan ser importantes en sus pacientes. ¿Qué hay de las vacunas? Yo aquí quiero decir que las vacunas han salvado muchas vidas. Este es un artículo de New England Journal of Medicine que dice que en relación a vacunas estamos parados sobre los hombros de gigantes. Desde Jenner, que recuerden ustedes, prácticamente inyectaba pus del animal, de vacas, a los pacientes para generar una respuesta inmune, hasta el muy importante desarrollo de las vacunas que tenemos ahora con microRNA. Estas son las vacunas existentes, esas son las que tenemos en Latinoamérica, y tenemos las de RNA o de microRNA, como es la de Pfizer o Moderna. Tenemos nosotros las que utilizan un adenovirus o un vector viral, evidentemente es un virus inactivo en donde se pone el fragmento de RNA, o tenemos el SARS-CoV-2 inactivo, como es la vacuna de Sinovac, en un virus inactivo, como ocurre en muchas de las vacunas. Este fragmento de RNA es específicamente el fragmento que codifica para la producción de la proteína S, esas espículas de la corona del virus, y evidentemente generamos anticuerpos para destruirlas. Y las vacunas justamente hacen eso. Podríamos estarlo haciendo mejor en Latinoamérica en cuanto a las vacunas. Es una circunstancia compleja, muy difícil de orquestar. Y aquí puedan ver ustedes cómo Chile ocupa una posición importante en cuanto al índice de vacunación. Brasil lo está haciendo bastante bien. Bueno, en México hemos tenido un poquito más de dificultad, pero de cualquier manera el esfuerzo de tener vacunados a más de 60 o 70% de la población es un esfuerzo importante. ¿Por qué es importante? Porque la población con vacunación completa tiene una eficacia para reducir la mortalidad prácticamente del 100%, 95 a 100%. Nos disminuye la probabilidad de tener enfermedad severa en el 80%. Y de que tengamos una enfermedad leve, llevadera, pues probablemente tenemos una alta posibilidad, pero ojo, no nos exime de estar activos contra una posibilidad de infectarnos. Vean ustedes en esta también muy reciente gráfica, los pacientes vacunados, y ahí tienen diferentes vacunas, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Evidentemente la enfermedad grave o hospitalización quedan los pacientes protegidos y libres prácticamente en el 100%, 90%, pero sí algunos de nosotros podemos tener enfermedad sintomática habitualmente leve, y si se nos pone el refuerzo, la tercera vacuna, vean cómo disminuye y prácticamente hace ausente tanto la mortalidad como la gravedad o necesidad de hospitalización. Porque lo que hacen las vacunas, decíamos, es meter ese fragmento de RNA a nuestro mecanismo celular que hace que se produzcan anticuerpos y nuestro cuerpo específicamente ataque la proteína S. Obviamente esto es un producto biológico que genera una reacción, como cualquier vacuna siempre lo ha hecho, generalmente una forma leve, con dolor en el área de inyección y cierto malestar ligero. Las reacciones graves son muy raras. La reacción anafiláctica, unos pocos casos en cada millón, ocurre poco tiempo, por eso es el tiempo de espera de 15 a 30 minutos después de la vacuna. Ocurre en gente con historia de alergias, es más frecuente en la mujer, pero no han reportado realmente fallecimientos por reacción anafiláctica a las vacunas. Todos hemos oído de otras complicaciones
también muy poco frecuentes, la trombocitopenia protrombótica, que forma trombosis patológica en pocos casos en cada millón, o la miocarditis en el caso de Pfizer o Moderna, sobre todo en individuos jóvenes, también muy pocos casos por millón. El balance claramente es benéfico. Y ya hablamos del embarazo y la enfermedad. La mujer embarazada debe vacunarse porque esto protege a la mamá, protege al bebé y no hay efectos adversos de la vacuna. Todos los pacientes hipertensos deben de recomendarse justamente por tener esta comorbilidad el vacunarse, y las vacunas son altamente eficaces y muy seguras. Finalmente, ¿qué lineamientos tenemos y a dónde vamos? Charles Darwin nos decía que justamente todos los individuos de las especies que sobreviven no son las más inteligentes, son las que mejor se adaptan. Y el virus se va adaptando en esta altísima replicabilidad y por lo tanto comienzan a aparecer diferentes mutaciones en diferentes países, simplemente por el azar, y aquí tienen las más prevalentes, las últimas de ellas, la mutación Delta y la mutación Omicron, que hacen a los virus más resistentes. Las mutaciones son fundamentalmente justamente en la proteína S. La mayoría de los casos actualmente predominantes en Latinoamérica y en el mundo es por Omicron, y estamos viviendo en cada uno de nuestros países esta cuarta ola producida por el Omicron, y que produce, ojo, también produce casos de incremento en la mortalidad, como claramente lo ven ustedes ahí, un ejemplo de los Estados Unidos, aumento en los casos de infección, pero también los casos de mortalidad en la curva roja, no es del todo benigno. Uno de los ejemplos, en el caso de México, con más de 6,000 muertes nada más al principio del año en el mes de enero, y aquí ven ustedes varios de los países del mundo y algunos de Latinoamérica, como sigue siendo una causa prevalente de mortalidad. De tal manera que el Omicron es la variante prevalente, produce ciertamente una enfermedad menos severa, pero al ser una entidad mucho más contagiosa, puede tener un importante impacto. Las vacunas sí protegen un poco menos ante Omicron, pero de cualquier manera hay una protección importante. La pandemia no ha terminado, estamos en la cuarta ola, debemos de mantener medidas de protección ante las nuevas mutaciones y promover las vacunas y los refuerzos en nuestros pacientes hipertensos. Es posible que estemos viviendo el fin de la pandemia y podamos pasar a una endemia. Hemos señalado lo que yo consideré son las preguntas más importantes, las preguntas capitales en relación a la severidad de la enfermedad en pacientes hipertensos, cómo tratar y continuar con el tratamiento antihipertensivo en mi paciente, consideraciones de género y en la mujer como cierta protección ante ellas, afortunadamente, consideraciones de aislamiento, el síndrome post-COVID, las vacunas y lo que nos espera. Yo espero que haya quedado claro, porque hemos vivido una crisis y esto se originó en China, y la en China crisis se escribe con dos caracteres. El primero es Wei, que significa riesgo, pero hay un segundo carácter, Chi, que quiere decir oportunidad. Tenemos que aprender, y las oportunidades que nos ha brindado esta pandemia, en aprender de protección y, entre otras cosas, el podernos estar viendo ustedes y yo en forma virtual en una mejor manera. Quiero agradecer su atención en este curso, en este congreso, y quedo atento no solamente para las preguntas, sino a sus órdenes para cualquier contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escudero. Entonces, pues no hay evidencia clínica o científica que sugiera que el tratamiento con IECAS o ARA2 deba ser descontinuado ante una infección del COVID-19. Muchas gracias, doctor, por comentarnos eso. Nos están llegando algunas preguntas de la audiencia, doctor. La primera de ellas es, ¿los pacientes hipertensos tienen más comorbilidades? ¿A qué debemos tener más atención, doctor? Muy buena pregunta. Ciertamente, como ustedes muy bien lo saben, el paciente hipertenso tiene más prevalencia de obesidad, síndrome metabólico, diabetes y dislipidemia. De tal manera que ante esta pandemia tenemos que tener particular atención a ello, porque al igual que con la hipertensión, cada una de estas comorbilidades aumenta el riesgo de gravedad de la enfermedad o de mortalidad. En particular, el uso de estatinas y disminución justamente con estos medicamentos de los niveles de lípidos ha sido estudiada y ha visto que tienen un cierto efecto antiinflamatorio, como lo sabemos de hace muchos años, y los pacientes con tratamiento con estatinas tienen una mejor evolución de la enfermedad de COVID. Este es simplemente un ejemplo, lo mismo la reducción de peso
y el mejor control de diabetes, podemos utilizar los medicamentos que utilizamos normalmente en nuestro paciente con COVID y tener no nada más la atención que hicimos énfasis del manejo antihipertensivo, sino de todas las otras comorbilidades, es muy importante. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta que nos llega. ¿Se ha documentado incremento en la prevalencia de hipertensión? ¿Te relacionará al COVID-19, doctor? Sí, realmente son datos muy importantes, muy relevantes, y esto se ha observado, de hecho, en diferentes países del mundo. Uno de los puntos importantes, esto creó una mayor conciencia en todos nosotros, en nuestra condición médica y en el acudir al médico. Y esto hizo simplemente que hubiera mayor detección de la hipertensión arterial. Recuerden ustedes que el 50% de los países hipertensos en todo el mundo no lo saben, porque no han tenido una valoración médica en este sentido y no se ha diagnosticado la hipertensión arterial. Aquí tuvimos una mayor detección y un mayor diagnóstico, fundamentalmente por eso. Pero también tuvimos una calidad de vida mucho menos saludable y tuvimos en general incremento de peso, una nutrición más inadecuada, un incremento en el consumo de alcohol y mayor ansiedad, circunstancia que puede también sumarse a este incremento de la prevalencia, y también un cierto miedo a el tomar los medicamentos, el acudir al médico, de tal manera que todo esto pues hizo que se viera incrementada la prevalencia. Evidentemente esto nos deja muchas lesiones, como yo decía, está la crisis y está la oportunidad. Creo que esto generó una mejor conciencia en nuestra salud y en el cuidado que debemos de tener, de tal manera, creo yo y espero que podamos tener, y que esta curva de mayor detección de hipertensión que vimos ahora continúe hacia el futuro por el bien de nuestra salud. Son de las cosas que nos ha brindado esta pandemia, muchas circunstancias de crisis, pero muchas nuevas oportunidades. Espero que esta sea una de ellas. Sin duda alguna, doctor. Muchas gracias, doctor.